dar voz a Julieta Ponce, quien nos va a hablar sobre este llamado también a la capacitación del personal de salud, quienes deben ser los principales promotores de la lactancia materna y sobre todo conscientes de este tema de conflicto de interés. Julieta es directora del área de intervención nutricional en el Centro de Orientación Alimentaria COA y es nutrióloga y doctora en Derechos Humanos. Adelante, Julieta. Gracias, Sonia, Rafa, por habernos provocado y estar aquí, a todas y a todas quienes han colaborado con sus evidencias científicas. Y bueno, pues exactamente, es un gran compromiso. Los principales promotores, y yo diría los custodios, porque tiene un lugar privilegiado, el lugar de acción de las personas que se dedican a la protección y al cuidado de la salud como profesionales. Pero hoy quiero hablarles sobre esta masa crítica que tenemos, al menos en México, y ojalá que en todos los países hagamos el ejercicio de saber cuáles son y cuántas son las personas que tenemos ya en esta parte para hacer realidad lo que es la formación de recursos. En un ejercicio muy simple tenemos que en México hay casi 180,000 estudiantes de medicina de tiempo completo. O sea, son de los pocos profesionales que se dedican todo el día a estudiar. Y en activo tenemos un poquito más de 305,000 personas ya en los servicios de salud. Ahora, quiero decirles que estos profesionales del servicio médico superan por mucho la media de años de escolarización. Es decir, el personal médico estudia por más o menos 18 años. La media nacional es de 9.7 años. Es decir, están en las manos probablemente de las personas más privilegiadas en cuanto a formación se refiere. Y también el otro grupo de profesionales que está cerca de la lactancia son las enfermeras y enfermeros, que solo la UNAM aporta en este momento 200,000 personas sentadas en las aulas estudiando enfermería, y en activo hay entre enfermeras, cuidadoras, parteras y otras personas que están haciendo cuidados de enfermería, 620,000. Ahora, yo quiero decirles algo aquí. Son 184 facultades de medicina que tenemos en México y al menos la UNAM está aportando más de la mitad de las estudiantes y de las y los estudiantes de enfermería. Es decir, sería relativamente y estructuralmente fácil hacer un programa de capacitación que fuera obligatoria. Estamos hablando de derechos y estamos hablando de muertes posibles por ausencia de amamantamiento. Tendría que ser una formación obligatoria y fíjense ahora con el incremento que tenemos después de la pandemia de los nacimientos, son casi 2 millones de nacimientos anuales, que por lo menos 1,600,000 personas están enfrente de un profesional de medicina. Ni modo, o sea, les toca a los que están estudiando y a los profesionales de la medicina estar en el momento crucial, y que aseguraríamos que 8 de cada 10 nacimientos tuvieran horas de acompañamiento que son cruciales para el éxito de la lactancia materna. Entonces, ya después los otros profesionales como nutricionistas en general, pues vienen después. Entonces, ¿cuáles son las acciones que han dicho aquí? Bueno, pues sí, educación, formación, desarrollo de habilidades, pero falta el apoyo práctico, que eso es lo que no se tiene durante los años de escolaridad. ¿Y en qué se les tendría que capacitar? Adicional a lo que ya se ha dicho, yo encuentro 4 rubros. Uno, que es la legislación vigente, y que aquí tiene que ver obviamente con el código, que por cierto, la Ley General de Derecho a la Alimentación también incluye no solo la protección de la lactancia, sino el cumplimiento del código. Y ahorita se está aprobando en la Cámara de Senadores, ¿no? Y senadoras. Entonces, bueno, todas estas y ya otros instrumentos que mencionó Alejandro también, que tiene que ver con estrategias de exigibilidad, que es cuando yo exijo mi derecho, pero en el caso de profesionales de la salud, se convierten en titulares del deber de garantizar todos los derechos. Es decir, dentro de un hospital donde hay la mayoría de los nacimientos, cuando se separan las criaturas de las mujeres, el Estado pierde la custodia de esas personas. Entonces, los profesionales de la salud se convierten en representantes del Estado frente a las personas que nacen. Y ni modo, pues les tiene que tocar no solamente la exigibilidad, sino hacer justicia.
que son términos distintos a los que estamos acostumbrados a hablar en la clínica. Por otro lado, tienen que estar capacitados en derechos humanos. Esto tiene que ver con lo que hoy hemos escuchado todo el día, de no discriminar, de darle prioridad, interés superior a la niñez, todos los artículos que no necesitamos más derechos nominados. Escucho a las legisladoras de derecho a la lactancia materna. Las mujeres saben que tienen derecho a la lactancia materna. No necesitamos hacer otra reforma constitucional. ¿Para qué? Lo que necesitamos es proteger a las personas y ponerlas al centro. Una atención de poner al centro a las mujeres no tiene otra cosa más que perspectiva de derechos, que es poner a las mujeres al centro, darles principio pro persona y practicar el principio de interpretación conforme, que eso ya está en el primero constitucional. Entonces, y lo que tiene que ver con una atención culturalmente adecuada, también tiene que ver con derechos humanos. Sin conflicto de interés, ya vimos por qué, y las técnicas de escucha y acompañamiento que no se tiene. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud necesitamos aprender a cuándo intervenir y cuándo no estorbar. Y eso es lo que se tiene que enseñar. Y también necesitamos aprender a desaprender las prácticas que por muchas décadas se han estudiado a través de la intervención de la industria. Entonces, ¿qué necesitamos? Facultar a las madres, a los padres de familia, que es lo que menos hace el profesional de la salud. Hoy tendría la oportunidad histórica de convertirse en eso que estamos esperando de los profesionales de la salud y no volver a decir que la opinión médica con frecuencia y mucha frecuencia lastima y violenta la autonomía de las mujeres y viola sus derechos humanos solo por ser médicos o médicas. Esto es muy desafortunado, pero volteemos la moneda. Hoy les vamos a impulsar esta gran oportunidad de ser los héroes de la película. Entonces, terminaría yo diciéndoles que ¿por qué? ¿Por qué los profesionales de la salud? ¿Por qué? La mayor parte de los nacimientos son en hospitales porque están en el momento crucial, ahora sí que antes, durante y después del parto, son las personas que están ahí y esto tendría una iluminación divina. Y por otro lado, porque son las personas más capacitadas en este momento y que se les ha invertido estructuralmente a los profesionales de la salud bastante para que incluso lejos de la familia sean el personal de salud quien esté en el momento estratégico con la información mejor evidenciada y en el lugar adecuado. O sea, ni modo. Y aquí se cierra este triángulo. Y decirles nada más que efectivamente, la cartilla de derechos suena muy bonito. ¿Cuántos años tendrían que pasar para hacer otra vez transformaciones estructurales y constitucionales? Las personas están naciendo todos los días. Estas estrategias serían las más costoefectivas y las que menos le costarían a los gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Julieta. A continuación vamos a pasar con Aranzazú Alonso. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y maestra en Políticas Públicas. Se ha desempeñado como funcionaria pública en diversos sectores, así como investigadora y consultora para el diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Desde el 2016 desarrolló el Pacto por la Primera Infancia, iniciativa de incidencia e impacto colectivo que busca articular esfuerzos multisectoriales encaminados a reconocer y garantizar los derechos de todos los niños y niñas menores de 6 años en México. Te damos la palabra, Aranza. Aranza nos va a compartir o nos va a hacer este llamado a la protección de los derechos de la maternidad. Muchísimas gracias, Pau. Y bueno, por supuesto, gracias al doctor Pérez Escamilla, a Sonia, a Vania, a todo el equipo del Ibero y por supuesto a mis compañeros en el panel. Es un orgullo estar aquí con ustedes. Yo les voy a platicar más desde lo personal. Ya vimos hoy la investigación, la ciencia, los datos, ¿no? Hoy les quiero platicar un poquito de cómo, pues sí, de cómo la maternidad ha iluminado para mí esta lucha que empecé hace mucho tiempo. Pues no tanto, ¿verdad? Bueno, pero hace sí, más de una década que ya estamos trabajando en esto de los derechos de la primera infancia, de las niñas y los niños. Pero desde hace un poco más de 4, pues me ha tocado llevar esta lucha al terreno de lo personal, de lo doméstico, de mi propia vida. Yo misma me he enfrentado a las barreras de las que ya hemos hablado, ¿no? Durante todo este día. Desde que supe que estaba embarazada de mi primera hija, de Macarena, tuve que luchar por tener una atención humanizada, no medicalizada.
Tuve que luchar por tener un parto y no una cesárea, porque por cualquier cosa ya me querían programar la cesárea. Tuve que luchar para iniciar la lactancia de manera inmediata, ¿no? Luchar para que no se llevaran mi bebé, ¿no? Inmediatamente por cualquier cosa. Tuve que luchar y establecer que no quería que le dieran fórmulas sin mi consentimiento. Tuve además, por supuesto, que entrenar a mi esposo, ¿no? Porque para que él pudiera defender estos derechos, si yo estaba muy cansada, muy agobiada, muy abrumada o muy agotada para dar la lucha por mí misma. Tuve que ver las caras de rechazo o asombro cuando veían que seguía amamantando a mi bebé de 2 años, ¿no? Así como, ¿cuánto tiempo más la vas a amamantar? Hace 9 meses fui mamá por segunda vez. Me aseguré de tener un médico y un hospital que conociera y que respetara mis deseos y que tuviera políticas de protección de la lactancia, que uno pensaría que es algo facilísimo, pero no, es una cosa muy complicada. Hice todo un plan de parto, hasta me sentí un poco avergonzada cuando lo hice y cuando lo hablé con mis médicos y ellos me veían así como esta cosa que exótica, esta mamá que viene a preparar. Y esto fue gracias a que en el pacto hay muchas organizaciones que saben de esto y me ayudaron y me acompañaron a hacerlo. Afortunadamente los encontré, ¿no? Estos apoyos, estas redes, pero no fue nada sencillo, fue una lucha todo el tiempo, ¿no? Por segunda vez viví el gozo y la agonía del parto, ¿no? Por segunda vez tuve el privilegio de poner a mi bebé en mi pecho para que en esa primera hora de vida, en esos primeros minutos, pudiera amamantar, pudiera tocar mi voz, pudiera sentir mi piel, ¿no? Y desde ese momento logré no separarme de mi bebé, de Santiago, ¿no? No había nadie que se lo quisiera llevar, ni a revisarlo, ni a revisarle la glucosa, ni a hacerle ninguna cosa. En mi casa estaba Macarena, ¿no? Que ya tenía 3 años en ese momento, ella la amamanté pues hasta los 30 meses, ¿no? Ya bastante avanzado mi segundo embarazo. Yo sabía que podía hacerlo en tándem, pero ahí sí decidí que sí estaba muy complicado y que 30 meses era muy bueno. Mi pediatra, la que elegí era mi segunda lactancia. Uno esperaría que fuera muy sencillo y no fue tan sencillo, ¿no? O sea, Santiago se agarraba bien, pero las tomas eran muy cortas, el bebé se dormía, ¿no? Me costaba muchísimo despertarlo, ya no hallaba yo cómo darle vueltas para que se despertara. Fuimos a consulta los 2 días de nacido, había bajado de peso más y más rápidamente de lo que esperaríamos, ¿no? Mi pediatra, la que elegí con muchísimo cuidado, es además consultora en lactancia. Entonces me ayudó, corrigió mi técnica, vimos las posturas, no me dijo, ¿sabes qué? Sí vas a tener que extraerte leche y además estarle dando en gotero, hay que estarlo despertando, ¿no? Para que recupere el peso, en fin, ¿no? Lo logramos, ¿no? Ganó el peso que tenía que lograr, la lactancia se instaló con éxito y bien, esa batalla estaba ganada. Macarena, mi niña de 3 años, ya iba a la escuela, es una niña COVID, es una niña de pandemia, entonces pasó toda la pandemia en la casa, no tenía una sola defensa, entonces imagínense que cuando se va al kinder, pues agarró todos los virus que podían haber, los comunes y los no tan comunes. Así que una semana sí y otra también, Macarena llegaba con mocos, ¿no? Podían parecer inofensivos si no tuviera un bebé recién nacido en casa, ¿no? Entonces, no les voy a mentir, pero los primeros 6 meses, a partir de que nació Santiago, pasó de una enfermedad a otra, ¿no? Una gripe común, después fue una no tan común, después fue COVID, después fue parainfluencia, después fue el virus sincicial respiratorio, y así pasé de una a otra hasta que finalmente acabó internado con neumonía. No quiero mentirles, esos 6 meses fueron un infierno, ¿no? Pero yo sabía que mi bebé tenía la protección de mi leche y que esa enfermedad y ese tránsito horrible por el que yo estaba cursando hubiera sido más grave, más largo y más severo si no tuviera esa protección. Y yo pensaba, ¿qué pasa con los bebés que no la tienen? Y esas mamás que no tienen toda la información que yo tengo y toda la red de protección que yo tengo. Y no debería ser tan difícil, ¿no? Esos 6 meses fueron realmente terribles, ¿no? Yo tenía que cuidar a mi pequeña, a mi bebé, y además tuve que regresar a trabajar, porque aunque en el pacto damos 18 semanas, pues son 18. No son 12 meses, no son 24 meses. Pasé semanas sin dormir, no solo por las tomas nocturnas, sino porque tenía que nebulizar a Santiago cada 2 horas, descongestionarle la nariz, por supuesto amamantarlo, pero para que pudiera comer le tenía que sacar los mocos porque estaba tan congestionado que fue muy complicado. Y además tenía que estar vigilando que no tuviera dificultad respiratoria. La falta de sueño, el agotamiento, el posparto, la verdad me pasó factura. Yo ya no pensaba con claridad. Y aquí están las de la Liga de la Leche que han visto a miles de mamás en esa historia. Y aquí está Samara, que también está igual que yo. No pensaba con claridad, tenía enorme dificultad para concentrarme, las tareas sencillas se me antojaban imposibles. Y aún así, aún con la sólida red de apoyo que me acompañaba y me cuidaba, yo volví a pensar, ¿y las mujeres que no tienen esta red?
Por ello, el llamado que hoy hago a las autoridades que ya se fueron, pero se está quedando grabado y me aseguraré de que lo reciban, es contundente. Dejen de cargar sobre los hombros de las mujeres la responsabilidad de luchar con todos y todo el tiempo por los derechos de nuestros hijos e hijas. Dejen de cargar sobre nuestros hombros todo el peso de cuidado y de todas las decisiones. Dejen de pensar que el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia son trámites, son sencillos o son gratuitos. No, no son gratuitos, porque el tiempo de las mujeres vale y vale un montón. El peso, todo ese peso está sobre nosotras. Hay que distribuir la carga y hay que hacerla más ligera. Las autoridades, ¿no? Tienen que facilitar, que acompañar, que apoyar. Ya es muy duro el proceso en sí mismo, como para que además tengamos que ser gladiadoras o superheroínas las 24 horas, cuestionando enfermeras, médicos conocidos y patrones. No queremos ser las heroínas, ¿no? Queremos apoyo, queremos acompañamiento. Y abramos los ojos, de verdad, la salud materno-infantil requiere atención más allá de los 40 días del puerperio, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente requiere mucho más de 40 días para recuperarse. Es ridículo y es insultante que crean que una licencia de 12 semanas es suficiente. No es suficiente para reponernos, no es suficiente para la lactancia, no es suficiente para la crianza ni para el desarrollo. Simplemente no es suficiente. Y cualquier mujer que haya tenido un hijo por cesárea, por parto, como sea, va a coincidir conmigo. No es suficiente. ¿Cómo esperan que le demos lactancia materna exclusiva 6 meses y complementaria hasta los 2 años cuando tenemos que regresar al trabajo a los 2 meses y medio, las privilegiadas que tenemos una licencia de maternidad pagada? ¿Cómo lo vamos a hacer cuando alguien más tiene que cuidar a nuestros bebés, pero quién sabe quién, porque no hay una oferta de cuidados de calidad y accesible? ¿Cómo vamos a hacer para malabarear además la carga de extraernos la leche, almacenarla, refrigerarla, transportarla en nuestra leche? Porque claro que lo hacemos, pero ¿por qué toda la carga está sobre nosotras siempre, todo el tiempo? Así pues, de verdad, urge empezar a discutir la ampliación de la licencia de maternidad para el sector formal. Urge también un mecanismo de protección para el sector informal. Ahorita que están de moda las transferencias, urge también ampliar la cobertura, calidad y accesibilidad de las opciones de cuidado infantil. Los argumentos sobran, los pretextos no sirven, ya es hora. Muchas gracias. Gracias, Aranzazú, por compartirnos tu experiencia. Creo que es una de las realidades de las múltiples que hay en el país y de las barreras que hoy de manera académica se han estado hablando y que se reflejan muy bien en una experiencia de vida. A continuación voy a dar voz a la doctora Mireya Vilar. Ella es doctora en políticas de salud por la Universidad de Nueva York. Actualmente es profesora asociada en el Departamento de Salud Pública de Montclair State University y sus líneas de investigación son la inseguridad alimentaria, la lactancia materna y los entornos de nutrición temprana. Ha publicado más de 50 artículos y bueno, hoy nos va a compartir también el trabajo que se ha hecho previamente con el Comité BBF México. Adelante, doctora. Bueno, seguro han de estar muy contentos de escucharme porque ya soy la última. Entonces, bueno, no obstante, traigo un mensaje que creo que es importante y es un llamado que representa a muchos que estamos dentro de la academia. Y quisiera comenzar reconociendo que sí, hemos mejorado en las tasas de lactancia materna, ya lo puso muy claro Anabel, pero también quiero retomar lo que... Lo que establecía una de las diputadas que estuvo con nosotros, que es que esto se debía gracias a las grandes acciones de este sexenio. Y quiero subrayar 2 cosas. La primera es que los datos de ENSANUD posteriores al 2018 no son representativos a nivel nacional, entonces no debemos generalizar esas tasas de lactancia materna como si fueran el resultado del país. Son hasta 2018. Y la segunda, y es el llamado que también quiero hacer, es que nosotros llevamos trabajando muchos años, desde 2016, en un comité intersectorial, que es el comité de BBF, y a través de BBF lo que hemos visto es que tenemos que redoblar acciones, porque tal y como se reconoce en la serie del Lancet,
pues hemos tenido un problema, bueno, hemos tenido la fortuna de trabajar en equipo multisectorialmente, pero también es cierto que las mediciones que hemos visto a través del BBF de 2016 a 2018, de 2018 a 2020, han señalado un deterioro de varios componentes, particularmente en áreas vinculadas, por ejemplo, a la capacitación, a la promoción y la coordinación. Es un motivo de preocupación, ya que podría implicar que en años subsecuentes se reduzcan y estanquen los avances logrados, que pueden aparte estar, no quiero decir mal medidos, pero tampoco tenemos la claridad de qué ha pasado del 2018 ahora con una claridad a nivel nacional, ¿no? Entonces, existen otras áreas en las que hemos tenido rezagos de forma consistente y que siguen siendo focos de atención imperantes. Por favor, quiero que vean todas las áreas que están en rojo. Esto, desde mi perspectiva, lo que enfatiza es que a pesar de que la lactancia es una responsabilidad que debería ser socialmente compartida, como claramente lo acaban de mencionar Aranzazú, el gobierno tiene acciones ineludibles que debe de tomar para promover, proteger y apoyar la lactancia materna en el país. Dos de sus papeles fundamentales son el de coordinar a los sectores en la puesta en marcha de políticas, así como dar base a una estructura de gobernanza que guíe el diseño y el cumplimiento de los marcos regulatorios. Y si recuerdan, en la diapositiva previa, la parte de la coordinación está severamente comprometida, dados los resultados que vimos en el BBF del 2020. Ambos requieren de consistencia y congruencia y de una real operación libre de conflictos de interés de forma permanente. Conocemos la capacidad de la industria, como la de las fórmulas comerciales infantiles, en torno al cabildeo y al manejo político, pero la salud y la nutrición de los niños y las niñas en este país no debe estar nunca a la venta. Caer en el juego de los intereses político-económicos merma la lactancia materna, y con esta merma en la lactancia materna afectamos no solo la salud de los menores y de sus madres, sino también el desarrollo futuro de nuestro país. El Comité BBF desde 2016 ha hecho recomendaciones puntuales de política pública basados en evidencia científica y libre de conflictos de interés, y es momento de que haya una introyección y acción por parte de los tomadores de decisiones de las recomendaciones que no solo emergen de este comité intersectorial que es el BBF, sino que coinciden plenamente con las lecciones y recomendaciones de la serie de Lancet que hoy se presentan. Retomo algunas de estas recomendaciones y la evidencia científica que contamos en México para sustentarlas. El primero tiene que ser obviamente vinculado a las licencias de maternidad. A pesar de que con frecuencia mencionan que sí las quieren expandir, también con frecuencia mencionan que ello es incosteable. En el 2018 llevamos a cabo estimaciones del costo anual por una semana extra de licencia de maternidad en México, lo cual es una semana extra por licencia de maternidad en México por mujer son $168. Creo que los valemos. En segundo lugar, en este mismo estudio, hicimos para el caso del IMSS este mismo análisis, el costo es de $96 y algo más que quisiera resaltar es que para este caso el costo es equiparable a una semana de guardería más una semana de fórmula comercial infantil. Esto subraya que los recursos están disponibles, pero mal asignados. En 2018 se comenzó una propuesta legislativa para aumentar la extensión de la licencia de maternidad, sigue estancada y señores, ahí está el dinero, el compromiso es reasignarlo. Por otro lado, tenemos también el reto de la protección a la maternidad de las trabajadoras del sector informal, que ya se ha mencionado varias veces el día de hoy. En el 2017 también costeamos una intervención equivalente a una transferencia de maternidad. El costo, incluyendo los costos administrativos de operación de la licencia, es equiparable, o sea, una licencia equiparable al menos al de las trabajadoras formales, es menor al 0.05% de Producto Interno Bruto. El gasto es equiparable a otros programas sociales que están de moda y cuyo retorno social les puedo apostar que es mucho menor al de las licencias de maternidad en este sector informal. De nuevo, necesitamos acción, ya no necesitamos que nos cuesten más cosas. Ahí está costeado, sí podemos pagarlo y debemos poder hacerlo. Tercer lugar que quiero enfatizar, otro aspecto fundamental está vinculado a la gobernanza, es la necesidad de una asignación de presupuestos gubernamentales etiquetados a la lactancia materna que sean transparentes y auditables.
Desde el 2016, el comité del BBF ha hecho una revisión extensiva del programa de egresos, de las matrices de indicadores, entre otras cosas, y no hay nada. Nos vienen a decir gobierno tras gobierno que sí hacen acciones, de acuerdo, pero si esas acciones no están de forma etiquetada, de forma clara, con financiamiento, lo que vamos a tener es que va a ser pues la voluntad de cada gobierno y cada administrador que llegue a una de esas entidades. Tal y como se apunta en la serie de Lancet, una gobernanza firme y consistente en la lactancia materna requiere de un financiamiento congruente, auditable y transparente. Otro tema de suma importancia gira en torno a las intervenciones del Hospital Amigo del Niño y de la Niña, lo cual han mencionado varias personas. Algo que quiero enfatizar, a pesar de lo que se haya dicho hoy, es que en México hay un rezago en la implementación gigantesco en esta iniciativa. No hay un sistema público de información. La evidencia sugiere que en la mayoría de los establecimientos de salud no se cumplen los pasos sugeridos y hay una escasez de estudios impresionantes en torno a este tema. Recientemente completamos una revisión sistemática en donde solo encontramos 6 investigaciones desde el 1981, 6 investigaciones en torno al Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Entonces, esto lo que vincula es que necesitamos repensar cómo vamos a reestructurar esta iniciativa. Que no nos vengan a decir que ya hay 200 y que añadieron 49. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo lo audito? ¿Dónde está? ¿Qué siguen? ¿Cómo se capacitan? ¿Quién los certifica? Entonces, es necesario en este sentido repensar cómo la vamos a lanzar y porque ello pues, considera aspectos peri y postnatales que obligan a reflexionar inmensamente cómo hacemos la atención primaria y secundaria en torno a la lactancia materna en este país. Un estudio reciente que también hicimos demostró que capacitar al personal de salud de acuerdo a los 10 pasos de la iniciativa en el IMSS tendría un costo de entre 2.6 y 6.8 dólares por nacimiento. Esto debe de ser algo factible como país si queremos invertir en la primera infancia. Es nada. Entonces, quiero seguir uno de los temas, con otro de los temas que enfatiza la serie de Lancet y que se vincula con el punto previo, que es la necesidad de contar con personal de salud previamente capacitado e informado. ¿De qué tamaño son los rezagos? Quiero resaltar un estudio que llevamos a cabo en el 2018 en 3 estados de la República, que basado en un puntaje sobre el conocimiento en torno a la lactancia materna del personal médico en áreas que atendían población vulnerable, en esa época era la llamada población próspera, en el cual 100 era lo máximo, el puntaje global que los médicos y enfermeras de esas áreas tenían era entre 61 y 67%, casi reprobaban. Y era conocimiento básico. Ello demuestra que los proveedores contaban con un conocimiento inadecuado en áreas como beneficios generales de la lactancia materna, conocimiento clínico en torno a la lactancia materna y habilidades para resolver problemas prácticos en torno a la lactancia. Esto es grave porque conlleva 2 fenómenos. Uno, con frecuencia los proveedores de salud aconsejan inadecuadamente a las madres en aspectos vinculados a los problemas comunes como percepción de insuficiencia de la leche materna, llanto, retorno al trabajo, entre otros de todos estos que se han abordado en la serie del Lancet. Y 2, recomiendan fácilmente las fórmulas cuando no se requieren. En estudios que Sonia y yo llevamos a cabo junto con Rafael Pérez Escamilla en últimos años, muy recientemente, aproximadamente el 70% de las madres que consumen fórmulas se las fueron recomendadas por parte de los prestadores de salud. Entonces, aquí hay un foco rojo. El reciente estudio multipaís de la OMS evidenció que los médicos son uno de los mecanismos fundamentales en la recomendación de fórmulas comerciales. Este sugiere que la desinformación y la falta adecuada de capacitación del personal de salud conduce a que tanto ellos como las madres sean susceptibles de recomendar o usar estas fórmulas comerciales. Y la industria sabe perfecto este script y lo usa de maravilla. Le encanta que así sea. Pero también hay evidencia que con buenas intervenciones se pueden lograr cambios y es necesario tomar acciones en este sentido. Finalizo mi intervención retomando el rol de la academia en la generación del conocimiento y la evidencia. Esto es necesario. Generamos conocimiento para informar políticas, para informar intervenciones y cumplimos uno de los servicios esenciales de la salud pública. Para ello, sin embargo, necesitamos varias cosas. Ya no sé si estoy en la adecuada. Aquí está. Ajá. Pues ya casi todo mundo se fue, pero como dice Aranza, lo dejo en el video. A las fundaciones, a los organismos internacionales y al gobierno,
Les digo, necesitamos muchos más recursos para seguir llevando a cabo la investigación en torno a la lactancia materna, que es una de las funciones esenciales de la salud pública. Actualmente es muy difícil conseguirlo. En segundo lugar, la lectura de la serie de Lancet nos obliga como investigadores a estrechar nuestras colaboraciones, a situar nuestras agendas de investigación e innovar mecanismos que logren analizar el fluido impacto de los diferentes determinantes sociales y comerciales de la lactancia materna. Solo así lograremos generar el conocimiento necesario para apoyar las decisiones informadas sobre la alimentación en la infancia temprana. Y en tercer lugar, a todos mis colegas investigadores es importante comprender que debemos generar conocimiento siempre libre de conflictos de interés. La evidencia científica en conjunto con la abogacía, como la mesa que me acompaña el día de hoy, ha llevado a cabo relevantes cambios en la agenda de la salud pública en este país a lo largo de las últimas décadas y debemos seguir estrechando nuestras colaboraciones para así lograr el cambio. En este sentido, recordar que a pesar de la falta de recursos, amigos y amigas investigadores, la ciencia hecha con interferencia de la industria no es ciencia. Recordar que la salud y la nutrición de los niños y niñas de este país no está ni debe estar en venta. Muchas gracias. Bueno, pues con la intervención de la doctora Mireya terminamos esta mesa. Les agradecemos por su participación y por el llamado que hacen cada uno y cada una ante estas necesidades que han sido reconocidas a lo largo del día y que se reflejan en las recomendaciones que vienen en la serie Lancet. Muchas gracias. Y les entregamos un reconocimiento. Muchísimas gracias. Nada más les ruego 2 minutos rapidísimo de su atención para ir cerrando ya el streaming y despedir esta transmisión. Primero que nada, decirles que hemos logrado nuestro objetivo de este día. El objetivo que está planteado se logró. Decirles también que hace un momento revisé el alcance de las transmisiones a través de la plataforma de la Ibero y teníamos más de 26,800 vistas. Y ahorita que revisé, antes de pasar aquí hace 2 segundos, teníamos más de 27,800 vistas. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en la sala y a través de internet. Gracias. Tenemos tarea, cierro nada más diciendo que todos tenemos tarea, como lo han señalado a lo largo de la mañana, debemos traducir esta evidencia para cambiar los entornos en favor de la lactancia materna y cada uno desde nuestras trincheras. Aquí tenemos a muchos actores representados y les agradecemos a todos su asistencia. Este evento ha sido un esfuerzo conjunto de la Universidad Iberoamericana. Perdón, ya me estaba traicionando mi alma mater. Un saludo a los que nos ven desde Veracruz. En estrecha colaboración con todas las instituciones sumamente comprometidas con la protección, promoción y apoyo de la lactancia. Despedimos nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Y a los que siguen en la sala les pedimos por favor que se acerquen porque vamos a tomar